Largos días y placenteras noches pistoleros, yo soy Iván Hair Reviews y el día de hoy les traigo el resumen de una novela corta con la cual termino el ciclo de historias de las 4 estaciones. Estoy hablando Primavera Eterna, Sueños de Fuga o Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Espero disfruten el relato, el cual tuvo una adaptación cinematográfica muy popular que fue protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. En el video voy a estar usando imágenes de la película para que tengan de referencia. Recuerden que esto es un resumen del libro, no de la película. Pero antes de iniciar el resumen, quiero agradecer a los miembros del canal, los cuales fueron Joaquín Riquel, Infits, Ángel Cristóbal, Dante 2.0, José Carreón, Lenin Gamero Vera, Lord Falcon, Carlos Rigoli, Abel Ormeño, Olga Lilia Díaz y Daniel Maguellal. Muchas gracias por ser miembros del canal. Sin más que decir, comencemos. La historia nos presenta a Red, el cual comienza la narración contando su propia historia criminal y la razón por la que terminó en la prisión de Shawshank. Red se casó con una mujer de una familia rica. Él siempre fue pobre, por lo que descubrió que no estaba preparado para una vida como hombre de negocios mientras ascendía en la empresa de su suegro. Red se sintió infeliz y finalmente desarrolló un odio extremo hacia su esposa. Sabiendo que tenía una póliza de seguro de vida, Red decidió asesinarla haciendo que pareciera un accidente. Quitó los frenos del coche de su esposa, asumiendo que solo ella moriría. Sin embargo, el día de su muerte transportaba a un vecino y a su hijo pequeño. Para las autoridades fue evidente que esto no fue un accidente. Red fue declarado culpable de los 3 asesinatos. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas, porque en Maine no existía la pena de muerte. Red habla de su capacidad para conseguir cosas del exterior de la prisión. Sostiene que en cada prisión hay una persona como él que sabe conseguir las cosas. También analiza la naturaleza de la rehabilitación. Todo lo que puede decir de sí mismo es que si pudiera hacerlo de nuevo, no habría matado a su esposa. Red sugiere que es uno de los pocos que aceptan la verdad de sus acciones, lo que implica que una gran parte de los reclusos en Shawshank insisten en que son inocentes. Después presenta a Andy Dufresne, quien llega a Shawshank en 1942 a la edad de 30 años. Dufresne había sido un banquero exitoso, pero su vida dio un giro siniestro cuando descubrió que su esposa estaba teniendo una aventura con su profesor de golf. Andy estaba en prisión después de ser declarado culpable de matar a ambos. Red detalla las pruebas utilizadas contra Andy en el tribunal. Andy tuvo una discusión muy acalorada con su esposa días antes de su muerte. Estaba borracho y no recordaba detalles de la noche en que asesinaron a su esposa, y su coche había sido descubierto muy cerca de donde vivía el profesor de golf. También, Red analiza la exageración mediática que rodeó el caso. Insinúa que una vez que el fiscal del distrito determinó que tenían a su hombre, utilizaron la cobertura de los medios para presentar a Andy como un asesino despiadado. Red señala que el fiscal del distrito tenía ambiciones políticas más allá de Maine y vio el caso contra Andy como una forma de elevar su reputación. Mientras tanto, el estilo brusco de Andy en el estrado, aunque lógico y directo, jugó en su contra. Andy negó haber cometido los asesinatos, pero finalmente fue declarado culpable. Red dice que él y Andy no fueron tan cercanos hasta aproximadamente 1960, pero que antes de eso se llevaban bien. De lo que habla con Andy sobre el asesinato de su esposa, Andy creía que lo más probable es que fue un extraño cualquiera quien la había matado a ella y al profesor de golf. Red luego describe la primera vez que Andy le pidió que le consiguiera algo, un martillo de piedra. Andy le muestra a Red los distintos tipos de roca en el patio de la prisión y le dice que la razón por la que quiere el martillo es para darle forma a las rocas que encuentra. Al principio Red se muestra algo reacio, pero finalmente accede a la petición. Red le suelta a Andy que quizás la verdadera razón por la que Andy quiere el martillo de roca es para salir de la prisión, a lo que Andy se ríe. Cuando finalmente le llega el martillo, Red se da cuenta del chiste. El martillo es demasiado pequeño para usarlo con ese propósito.
Red también nos ofrece un relato gráfico de las agresiones sexuales dentro de la prisión de Shawshank, que es cometida principalmente por un grupo conocido como las Hermanas. Este es un grupo de individuos particularmente sádico. Por lo general son veteranos y se dedican a crímenes brutales. Su presa son los jóvenes, los débiles y los inexpertos. El grupo se compone principalmente de 3 o 4 individuos liderados por un hombre grande y violento llamado Box Diamond. Debido a la estatura más pequeña de Andy y su apariencia de cuello blanco, los hombres creen que es una presa fácil. Pronto intentan su primer asalto a Andy, quien lucha y resiste. Lo persiguen e intentan atacarlo cada vez que tienen la oportunidad y finalmente lo atrapan, pero Andy le rompe la nariz a uno del grupo, un hombre llamado Roster. Red continúa el relato revelando que Andy de alguna manera pudo pasar de contrabando $500 de su propio dinero a la prisión. Andy usa parte de este dinero para pagar a los guardias para que mantengan a Box alejado de él, lo cual hacen. A pesar de esto, Andy tiene un enfrentamiento final con Box, una escena gráfica en la que Andy amenaza con arrancarle los genitales de un mordisco. Al cerrar esta sección de la narración, Red alude al cese total de estas agresiones sexuales en 1950, lo que sugiere que llegará a esta parte de la historia a su debido tiempo. Red habla de 2 artículos que Andy le había pedido. Los primeros son media docena de mantas de rocas que Andy usaría para pulir las rocas que encuentra en el jardín. En segundo lugar, Andy pide un cartel grande de Rita Hayworth. Red señala que Andy está particularmente entusiasmado con el cartel. Red analiza con los carteles que se encuentran en los artículos más solicitados por los reclusos para introducirlos de contrabando en la prisión. Generalmente los guardias tienden a ser indulgentes con los reclusos que tienen carteles, pero Red utiliza una analogía de una olla a presión que tiene mecanismos de liberación de vapor. Los guardias permiten que los carteles ayuden a mantener a los reclusos sometidos. Después, Red comienza a contar la historia de mayo de 1950, el evento que mantuvo a las hermanas alejadas de Andy de una vez por todas. Red insiste en que la historia que está a punto de contar es cierta, aunque a sus ojos es tan increíble que puede entender si alguien que la escucha piensa que es una leyenda. Los administradores de la prisión habían encargado un proyecto de mejora de capital que incluía alquitranar el techo. Andy y Red son parte de un afortunado grupo de prisioneros que trabajan en el techo. El guardia principal del trabajo, Byron Heidel, es un hombre cuya brutalidad contra los reclusos es notoria. Es un hombre amargado, a veces cínico y lleno de rabia ante la injusticia de la vida. Un día le cuenta a otro guardia, Mert Herswald, sobre el dinero que heredará de su hermano recientemente fallecido. Heidel se queja airadamente de que tendría que entregar gran parte de la herencia de $35,000 al IRS. Al escuchar la conversación, Andy interrumpe y le pregunta a Hadley, ¿confías en tu esposa? Hadley inmediatamente se ofende y amenaza con tirar a Andy del tejado. Andy vuelve a preguntar si Hadley puede confiar en su esposa y agrega que si lo hace, Hadley podría hacer una donación única a su esposa que los impuestos no le van a quitar. Al principio, Hadley tiene dudas y cree que Andy está intentando engañarlo. Hadley lo amenaza de nuevo y Andy no retrocede y brinda una explicación más completa de la política e incluso se ofrece a preparar los documentos adecuados para Hadley. Para asombro de los demás prisioneros, Andy puede hacer un trato con Hadley. Prepara los documentos si Hadley puede proporcionar una cerveza a cada miembro del equipo que trabaja en el techo. Él acepta y al final del día los prisioneros se sientan en el techo de la prisión bebiendo cerveza como hombres libres. Red describe algunas de las formas en el que el sistema penitenciario es corrupto. Da una idea de cómo el trato dentro de la prisión no es igualitario, señalando que los reclusos que tienen recursos económicos en el exterior generalmente reciben un trato diferente que aquellos que provienen de una situación económicamente empobrecida. Analiza los cambios en el contrabando carcelario a lo largo de los años, específicamente la afluencia de pastillas al sistema, que, según él, está impulsada en parte por la propia administración penitenciaria.
Red cuenta otra historia importante sobre Andy, donde Andy finalmente pierde el equilibrio en Shawshank en 1963. Llega a la prisión un nuevo director, Samuel Norton, un cristiano devoto que carece de piedad. Red declara que Norton es el hipócrita más asqueroso que jamás haya visto en una posición alta. Norton está involucrado en todo tipo de prácticas ilegales y poco éticas, particularmente en el uso de la prisión como una forma de ganar dinero. Debido a que Andy había estado ayudando a Norton a ocultar su dinero sucio, Norton estaría completamente expuesto por su actividad ilegal si Andy alguna vez se salía de la raya. Red luego presenta a Tommy Williams, un ladrón que llegó a Shawshank en 1962. Tommy está casado y no tiene educación. A instancias de su esposa, se inscribe en un programa de equivalencia de escuela secundaria. Andy había establecido este programa mientras trabajaba en la biblioteca de la prisión y muchos presos se habían beneficiado de él. Un día, mientras trabaja en la lavandería, Tommy le habla de Andy a otro recluso. El recluso le revela la historia de Andy, incluido el nombre de las personas de las que fue declarado culpable de asesinar. La cara de Tommy se pone blanca, lo que indica sorpresa. Le dice al recluso que conoce el nombre del profesor de golf, Glenn Quentin. Más tarde, Tommy revela cómo llegó a familiarizarse con esta información. Resulta que había estado cumpliendo condena en otra prisión cuando uno de los reclusos allí, Elwood Blatch, confesó haber matado tanto a Quentin como a la esposa de Andy mientras robaba la casa del profesor de golf. Cuando Andy escucha la historia, queda convencido sin lugar a dudas de que Blanche es el asesino de su esposa, ya que Blanche parecía saber exactamente quién era Quentin cuando cometió el robo. Andy va a ver al alcalde Norton, le cuenta lo que Tommy Williams le había dicho sobre Elwood Blanche, pero la información no conmueve demasiado al director. En cambio, adopta un enfoque antagónico y acusa a Andy de caer en tonterías, diciendo que creía que Andy era más inteligente que eso. Le dice a Andy: bueno, es posible que te estés entregando a una pequeña percepción selectiva. La sensación de urgencia de Andy finalmente es reemplazada por agitación. Simplemente no puede creer que el director sea tan desdeñoso con él. Exasperado, acusa al director de ser obstuso, lo que provoca una airada reprimenda y una escolta a un régimen de aislamiento donde pasa 20 días. Después de contar algo de historia del confinamiento solitario en Nueva Inglaterra, Red vuelve a la situación de Andy. Mientras está en aislamiento, Andy no renuncia a su esperanza de que el alcalde eventualmente ceda y vea que Andy había sido acusado falsamente de doble asesinato y que al menos debería recibir un segundo juicio. Después de salir del aislamiento, Andy molesta al director para otra entrevista, y después de muchos intentos finalmente consigue una. Esta vez, Andy menciona inmediatamente el hecho de que ha estado haciendo el trabajo sucio del director mientras estaba en prisión, y promete que si es liberado no revelaría a nadie el tipo de actividades ilegales en las que se ha estado involucrando el director. El alcaide no responde como desea Andy. En cambio, revela que Tommy ha sido trasladado a una prisión de mínima seguridad donde puede recibir visitas familiares periódicas. El director da a entender que esto es parte de un acuerdo al que llegó con Tommy, es decir, que el director acepta transferir a Tommy, pero si Tommy menciona el caso de Andy a alguien, terminará en una prisión aún peor que la de Shawshank. Andy vuelve a quedar asombrado por las decisiones del alcaide y responde poniendo fin al acuerdo que tiene con el alcaide para realizar sus maniobras financieras. Por ello, Andy recibe 30 días de aislamiento. Después de ser liberado del aislamiento, el comportamiento de Andy comienza a cambiar. Red reflexiona sobre la naturaleza de este cambio, que según él dura 4 años hasta 1967. El optimismo general de Andy es reemplazado por una perspectiva más inquietante. Red relata una conversación que tuvo con Andy en la que Andy revela que antes de ir a prisión, un amigo llamado Jim le movió dinero. Esto se realizó legalmente desde el principio, pero Jim también ayudó a Andy a falsificar una identidad falsa, junto con una licencia de conducir y un certificado de nacimiento. Luego el dinero se transfirió de la cuenta de Andy a la cuenta de esta persona falsa, Peter Stevens.
Jim había hecho algunas conversiones con el dinero y había acumulado $370,000. Andy también revela un detalle importante. El dinero había sido colocado en una caja de seguridad a nombre de Peter Stevens, cuya llave está enterrada bajo un trozo de roca volcánica en medio de un campo de heno en Buxton, Maine. Andy le revela a Red su sueño de mudarse algún día a un lugar en México llamado Zihuatanejo, ubicado a 100 millas al noreste de Acapulco en el Océano Pacífico. Andy menciona que quiere abrir un pequeño resort allí y necesitará una mano derecha y le pide a Red que lo considere. Inicialmente Red descarta la idea y explica que ha estado encerrado durante tanto tiempo que probablemente nunca saldrá. Finalmente, en la última parte de la sección, Red analiza la historia de las fugas en la prisión de Shawshank. Dice que durante su estancia en Shawshank ha habido un promedio de un intento de fuga cada mes. La mayoría de los fugitivos son capturados, aunque hay raras excepciones, que Red narra. En total, especula que unos 10 reclusos lograron escapar de la prisión. Añade que con toda probabilidad la mayoría de ellos regresan a otra prisión porque no estarían preparados para afrontar la vida en el exterior. Red comienza anunciando que Andy escapa de Shawshank. Es el año 1975 y Red especula que un hombre llamado Peter Stevens reside ahora en Zihuatanejo. Informa al lector que discutirá lo que sabe y luego lo que piensa. Red proporciona una cronología detallada de los eventos. Una mañana, mientras los guardias pasan lista, descubren que uno de los reclusos no aparece. Al principio no piensan nada al respecto y ni siquiera están seguros de que sea Andy el que falta. Generalmente en estas circunstancias el recluso está muy enfermo o se ha suicidado. Finalmente los guardias se dan cuenta de que Andy no se encuentra por ningún lado. Inmediatamente avisan al alcaide e intentan tomar medidas de lo sucedido. El alcaide está furioso y comienza a castigar a un guardia, un hombre llamado Rich Gombard. Los guardias, a instancias del director, comienzan a interrogar a los demás reclusos. Nadie tiene la más mínima idea de lo que pasó. A medida que se desarrollan los acontecimientos, el director se vuelve cada vez más agitado y furioso. En un arrebato de ira, golpea el cartel de Andy, que ya no es de Rita Hayworth, sino de Linda Ronstadt, colgado en la pared de la celda. El cartel se desprende de la pared, dejando al descubierto un gran agujero. El alcaide le grita órdenes a Gombard de entrar en el agujero y buscar, orden que Gombard rechaza. En cambio se ordena a un guardia más pequeño, un recién llegado, que se mete en el agujero y lo registre. Después de unos cuantos metros, el guardia descubre una tubería de alcantarillado que se había abierto. Se da cuenta de lo que hay en la tubería. Se enferma, comienza a gritar y finalmente vomita. Esto hace que Red se ría incontrolablemente, lo que lo deja en aislamiento. El nuevo guardia continuó y finalmente pudieron determinar que Andy había usado la tubería de aguas residuales para escapar de la prisión. Red menciona que la historia de la fuga de Andy fue una gran noticia en los periódicos. Aproximadamente 3 meses después de la fuga de Andy, Warden Norton renunció a su puesto en desgracia. Red supone que Andy tuvo por primera vez la idea de escapar en 1948, cuando pidió por primera vez el póster de Rita Hayworth. Probablemente intentó garabatear su nombre en la pared y descubrió la mala calidad del cemento. Red dice que tal vez 1 o 2 trozos grandes se habían desprendido con facilidad, lo que le dio a Andy la idea de que podía hacer un túnel. Debido a que Andy era un hombre diligente y paciente, probablemente se quedó pensando en la idea durante algún tiempo antes de seguir adelante. Después del incidente con Tommy, la idea se volvió urgente. Finalmente pensó que se acercaba el momento perfecto para escapar. Red reflexiona sobre lo que Andy soportó para obtener su libertad. Esto implicaba arrastrarse en un espacio reducido, a través de excrementos humanos, presumiblemente enfrentándose a ratas enojadas, sin saber realmente dónde terminaba la tubería, aunque lo más probable es que Andy hubiera revisado los planos de la instalación. No había garantía de que llegara al final de la tubería y que no estaría cubierto con algún tipo de rejilla, lo cual no fue así y Andy pudo escapar. Red revela que en algún momento de 1975 recibió una postal en blanco de McNary, Texas, un pueblo fronterizo con México. Esto confirma que Andy logró sobrevivir a su fuga y comenzó a implementar su plan.
Red analiza su narrativa, que decidió comenzar a escribir en 1976. Aparentemente la termina después de desearle lo mejor a Andy y sugerir que merecía su libertad. La narrativa cambia nuevamente y Red nos cuenta algo más. Se le ha concedido la libertad condicional y ha intentado hacer una vida normal. Narra las dificultades que tiene para adaptarse a la vida fuera de prisión. Además, ha adoptado el nuevo pasatiempo de ir a Buxton y buscar la roca volcánica que Andy había mencionado. Al final, la encuentra. En el cuadro debajo encuentra una carta que Andy le escribió. Andy reafirma su invitación a Red para que se reúna con él en México. Red decide aceptar la oferta y comienza su viaje hacia la frontera. Señala que se trata de una violación de la libertad condicional, pero que lo más probable es que nadie esté buscando a un viejo delincuente como él. Termina la narración afirmando que espera reunirse con su amigo. Y así termina la novela. Como pueden ver, la historia o la novela corta es una historia que nos habla mucho sobre la perseverancia de un personaje, en este caso de Andy Dufresne, y cuya historia fue plasmada de forma perfecta en la película. Una película que pues es una película de culto prácticamente y que se adaptó bastante bien. Se le agregaron algunas tramas y también a mí en lo personal el relato o la novela me gustó mucho. Espero les haya gustado el resumen. Como ya dije al inicio del video, con este resumen terminamos la recopilación de novelas cortas de las 4 estaciones. Espero hayan disfrutado de las 4 historias, las cuales considero no tienen desperdicio. Y si quieren más historias, pues háganmelo saber en los comentarios, dejen su like, suscríbanse, únanse a los miembros del canal, eso me ayudaría bastante. También compartan los videos con sus amigos. Y yo soy Iván G Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.